El nacimiento de esta escuela pedagógica se da en el siglo XX, en el año 1923, en Alemania, a partir de un grupo de filósofos que decidieron crear una institución independiente para investigar sobre el socialismo y capitalismo. De esta forma surge el Instituto para la Investigación Social, de la mano de Max Horkheimer, Friedrich Paulau y Felix Weil, que luego pasaría a llamarse la Escuela de Frankfurt. En esta idea luego se involucraron diferentes pensadores judíos, en los que se destacan Herbert Marcuse y Theodor Adorno. A este grupo de intelectuales se los caracterizó por su tendencia marxista y por criticar al modelo dominante del siglo, el capitalismo. Esta escuela pedagógica surge en un contexto en el cual el capitalismo se impone y es aceptado. Según los pensadores, el capitalismo generaba desigualdades sociales, explotaba a la clase trabajadora ya que la veían como un objeto e imponían dos tipos de clases sociales. En primer lugar, una clase dominante, dueña de los medios de producción y de los mejores trabajos, destinada a tener un buen futuro. En segundo lugar, una clase dominada, sometida y controlada, que estaba destinada a realizar trabajos forzados y que difícilmente pueda aspirar a algo mejor. Además, durante estos años se va a dar la expansión del marxismo, se va a empezar a imponer en diferentes puntos de Europa y a formarse diferentes partidos políticos. Un punto fuerte del marxismo va a ser su institución, su conformación en Rusia, que va a terminar desencadenando en la Revolución Rusa. Además, durante este tiempo se va a dar el desarrollo de la Primera Guerra Mundial en 1914, en 1939 la Segunda Guerra Mundial, que además otro punto muy importante va a ser la Guerra Fría, que es la confrontación de dos ideologías muy importantes, que son el comunismo y el capitalismo. La escuela crítica sostiene que la educación se da en un contexto y fuera de la neutralidad política. Explica que las instituciones contribuyen a la reproducción de un orden, de una política y de una cultura de las clases dominantes. La escuela crítica se opone a la formación del estudiante como mano de obra que no tiene conciencia propia y que solo obedece órdenes. La crítica tiene una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y a desafiar las prácticas dominantes, promueve el aprendizaje crítico y la reflexión sobre lo aprendido, es decir, pretende que el estudiante no solo se quede con los conocimientos aprendidos, sino que pregunte, reflexione y cuestione lo ofrecido. Tiene como objetivo lograr una transformación en la sociedad y en la educación, que los sectores oprimidos conozcan en dónde se sitúan y puedan cambiar dicha situación, elaborar nuevas respuestas y generar una concientización. Esta escuela pedagógica propone una enseñanza en donde el conocimiento se construye a través del diálogo entre el profesor y el alumno, promueve una enseñanza en donde ninguno de los dos actores tiene la verdad absoluta y buscan construir una. No es una enseñanza única en donde solo el alumno aprende, sino que el profesor también adquiere nuevos conocimientos. Entre los principales representantes de la pedagogía crítica están Theodor Adorno, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Max Horkheimer, Herbert Marcuse y Erich Fromm, entre muchos otros. En América también se encuentran representantes de este movimiento, como lo son Peter McLaren, Henry Giroux y Paulo Freire. Y por último tenemos al pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire, que fue un reconocido representante de la escuela crítica en América Latina. Trabajó en su país durante mucho tiempo y fue desarrollando diferentes ideas. Ahí vio a la educación como la capacidad para liberar a los oprimidos. En ese momento, gran parte de su pueblo era analfabeto y desarrolló un plan de alfabetización para concientizarlos de su rol en la sociedad y los problemas que los rodeaban. También trabajó en la concientización de los jóvenes y los adultos sobre el trabajo, fomentaba la libertad y la democratización y destacó la importancia de conocerse a uno mismo, al otro y su cultura. Creía en la revolución con los oprimidos. Él decía que no creía en una educación hecha para y sobre los educandos. Tampoco cree en la transformación revolucionaria hecha para las masas populares, sino con ellas. Otra de las claves que mencionan es el diálogo para la construcción de la verdad, ya que nadie es poseedor de una verdad absoluta e indiscutible. Se opuso a la escuela tradicional o como él la llamaba, la educación bancaria, en la que el maestro mantiene un rol activo y sabe todo, y el alumno no posee nada, solo asiente y escucha. El rol que asumen los maestros en esta escuela crítica es un rol activo, buscan despertar la curiosidad del estudiante para que él pueda crear su propio pensamiento. El maestro respetuoso se pone en la misma línea que el estudiante y no se cree mejor que ellos por ser el poseedor de mayores conocimientos.
Además que él debe ser uno de los primeros que debe tener una conciencia crítica para esta escuela. Los educadores esperan formar un ambiente democrático y libre para el pensamiento, tener espacios para la reflexión y los cuestionamientos. Tienen como prioridad que los estudiantes pasen de un rol pasivo a un rol activo, donde su curiosidad se expanda y el miedo a equivocarse no existe. Paulo Freire hace hincapié en la educación de preguntas. Opina que es la única educación creativa y apta para estimular la capacidad humana de asombrarse, de responder a sus asombros y resolver sus verdaderos problemas esenciales, existenciales y para el propio conocimiento. Para ello, el educador debe enseñar a preguntar. Para un educador en esta posición no hay preguntas bobas ni respuestas definitivas. En tal paso, que el papel del educador, lejos de ser el que ironiza al educando, es el de poder ayudarlo a hacer la pregunta. La participación de los estudiantes es activa. Asumen un papel importante para la construcción del conocimiento y para la transformación de la conciencia crítica. Se espera que los estudiantes eliminen la idea de que el profesor es el único que tiene toda la verdad y que nadie puede discutirlo. No deben tener miedo al error y arriesgarse, realizar preguntas, reflexionar y cuestionar sobre la información que se da y manifestar. Deben interrogarse constantemente sobre sí mismos y sobre sus alrededores para poder construir una sociedad más justa. Entre las principales oposiciones de la escuela crítica tenemos a la figura del maestro autoritario, que es la que vemos visualizada en la escuela tradicional y que se opone ya que considera la escuela crítica que el profesor debe ser democrático y que no existe una verdad absoluta por parte de él, sino que puede ser cuestionada por sus alumnos. Tenemos la oposición de la poca comunicación, ya que se considera en este ambiente que tiene que haber una comunicación constante y activa por parte de los alumnos con los profesores. Luego tenemos la oposición a las respuestas automáticas, que se da esta oposición ya que lo que se busca en sí es que estas respuestas tengan una reflexión profunda por parte de los alumnos en que evalúen distintas ideas antes de tener una respuesta definitiva. Finalmente tenemos la oposición del alumno pasivo, ya que lo que se busca es que el alumno esté activo en las clases, que tenga distintas preguntas, que participe mucho en la clase y que no tenga vergüenza o ese temor a equivocarse, y que también se anima a criticar las propuestas que da el profesor. En la escuela crítica, mediante la enseñanza de la educación física, lo que se busca es terminar con esas situaciones en las que aparecen exclusiones o desigualdad, ya sea por parte de los alumnos entre sí o por parte de los educadores. Y este tipo de enseñanza tiene como objetivo establecer distintas relaciones entre las realidades de los estudiantes y más que todo promover ese pensamiento crítico hacia ellos, en los que ellos participen realizando distintas preguntas y así promoviendo lo que es una pedagogía crítica. Y es por eso que generalmente podemos ver que los profesores proponen juegos en los que les parezca interesantes a sus estudiantes y existan relaciones de solidaridad y trabajo en equipo en estos juegos propuestos por ellos, aunque también muchas veces lo que se busca es que los alumnos tengan participación en las clases, por así decirlo, en los que ellos puedan elegir a veces los juegos que quieren realizar